Listo, vamos a iniciar la reunión de hoy con el estudio de lecciones 23 y 24, repasando 23 y iniciando lección 24. Vamos a comenzar con oración. Gracias, Padre, por esta clase que podemos realizar. Gracias por tu presencia con nosotros todo el día y ahora mismo, mientras te buscamos para adquirir nuevos conocimientos. Te pedimos que nos ayudes con la comprensión y que podamos comunicarnos claramente también y que nos sirva la tecnología. Y recordamos a los demás estudiantes que en este momento no están, especialmente Annette, que sabemos que ha tenido dificultades de salud y no estamos conscientes si ella está eh, mejorando. Pedimos que tú estés con ella en cualquier ah, dificultad que tiene, que le toques el cuerpo, que le sanes y ah, que ella pueda ver tu bondad y tu infinita sabiduría en su vida. Y todos los demás, sea lo que sea la realidad que esté pasando cada uno, pedimos tu ayuda, tu presencia en la vida de cada uno de nuestros compañeros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, ahora díganme si les puedo servir en algo en cuanto a lección 23. Si, si tienen una inquietud que ha surgido en estos días. Yo tenía una pregunta, si en los pronombres pronominales se utiliza también la pata y la segol, pero al inicio o al final. Y Bien, también si es seguido es seguido. Yo creo que esa parte no. voy a compartir mi pantalla. Creo que lo hice mal. Voy a hacerlo de nuevo. Ya, ahí. Aquí, aquí tenemos los sufijos pronominales que aprendimos en lección 23 la semana pasada y tienen, bueno, en algunos casos tienen una vocal como al final, pero otro sonido vocálico que sirve para conectarlo a la palabra que viene antes. Ah, ah, aquí la shva es muda siempre, o será siempre. Tal vez no debo decir tan seguro, con tanta confianza ahí. Eh,
pero muchas veces es muda. Pero aquí tenemos una tsere que va en la última posición de la palabra anterior y la shva después de la kaf es muda. Esto es una vocal, aunque puede convertirse en consonante en ciertos casos. Y aquí tenemos una vocal antes de la consonante del sufijo, pero también puede cambiarse en ciertas palabras, la vocal sigue después. Aquí no tenemos ni pataj ni segol en ninguno de estos casos, pero segol sí usamos en las dos formas de plural de segunda persona que vamos a aprender ¿Ya? hoy. Entonces, aquí sí tenemos segol en gen y gen. Ah, pero las otras opciones usan Cere y Kamets para estas dos. Ah, Pataj no hay en ninguno de estos. Entonces, eso es lo que podemos observar por el momento. Gracias la pregunta, Emily. Sí, pero a veces ya en las escrituras hebreas que saben escribirse ahí en Israel, sí saben utilizar la pata o tal vez quieren hablar en asunto constructo tal vez, pero no sé si es que será o no calificativo, pero no en constructo tal vez. Ok, ya, bueno, no sé cómo responder mejor ahorita. Esto es lo que puedo expresar y si es que hay algo diferente en cierto caso, pues no se me ocurre por el momento. Buenas noches, Adriana. Ya no le escuchamos por ahora. Si es que después funciona el micrófono, estaremos para comunicarnos y saludar. Sí, ahora le escuché algo. Ya, buenas noches. Es que cuando no entro con el ID, sino solo con el link, se me desconfigura el audio. Buenas noches. Bendiciones. Sí, gracias. Buenas noches, Jasmine. Buenas noches a todos, bendiciones. More, ahorita en un ratito ya prendo mi cámara, ¿ok? Entonces estoy aquí en un asunto, Ya, pero ok. ya casi termino. Ok, gracias. Sí, muy bien. Gracias por pedir el permiso. Listo. ¿Qué otras inquietudes hay en cuanto a los sufijos pronominales? Que tal vez aquí no va la VAV, tal vez en el plural o en el singular no va la VAV. La VAV va como vocal en estos dos Ah, casos. Tenemos, eh, bueno, pero es Shurek, pero se usa la VAV, ¿no? Nu, o sea, enu y o. Entonces, en dos casos sí va, pero no como consonante. Ah, no, pero esto sí se convierte en vav consonantal en ciertos casos, siempre y cuando hay una vocal justo antes para evitar que se unan dos vocales al final de la palabra. Entonces, lo, eso sería lo más preciso como respuesta. ya. Bien,
Entonces, con eso vamos a ingresar a lección 24 y lección 24 tiene un poquito de nuevos conceptos. Ay, perdón. Y Gabriela, no le saludé. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Se les olvidó. No sé si me escuchan. Sí, Así, ya, bueno, bueno. Gracias, gracias, sí, un saludo. qué gusto saludar. Bienvenida. Listo. En lección 24 no es pesado en cuanto a los nuevos conceptos, un poquito nomás, pero seguimos con el estudio de los sufijos posesivos y, y vamos a agregar los sufijos de plural, que se usan de la misma manera, pero ahora se amplían las posibilidades en cuanto a los personajes que podemos mencionar y expresar. ¿De acuerdo? Y para esto quiero reproducir una gran porción del video para observarlo directamente desde el video y entender a raíz de lo que Beth presenta en es- es- estos textos e imágenes. 24 שלום, אני בית. בית אב בית אב Ahora, aquí vamos a aprender una frase, Beit Av, y es importante. La frase tiene un sentido un poquito diferente que las dos partes, o sea, el sentido de cada una de las palabras. Vamos a, vamos a ver más para entender. בית אב Primero, analicemos esto. Es una cadena constructa, porque aquí tenemos la palabra bait, que es casa, y la palabra ad. Pero Beit es el estado constructo de Bait. Entonces quiere decir casa de. Literalmente podemos traducir esto como casa de papá o casa de padre, ¿no? Casa de un papá. Pero el sentido es un poco más allá. אב אב בית אב Ahora, con el círculo, Beth nos hace entender un poco el sentido de la frase, porque Ab es fácil, ¿no? Él es un papá, pero el círculo obviamente no está indicando un edificio, una casa, sino a personas. Una familia. Sí, la mejor traducción sería familia. Esta es una familia y se incluye también el papá, la mamá y los hijos, cada uno. Entonces, en su totalidad, lo que tenemos es una familia. Y esta es una manera muy común en hebreo para decir familia, Beit Av, ¿no? O sea, individualmente las palabras significan casa y papá, pero es un modismo, algo especial que si uno solamente analiza las palabras, no llega tal vez
a captar el sentido, pero si uno sabe cómo se usa en el contexto de la lengua, sabe que esto se refiere a una familia, Beit Av. Sí, José. Bueno, la inquietud mía es la siguiente. Hoy en día es muy común encontrar familias donde no hay un padre. Me explico, madre soltera. En ese caso diríamos Beit y la mamá. Buena pregunta, buena pregunta. No, no estoy bien seguro, pero por lo que he entendido acerca de la cultura de los hebreos en el tiempo de la Biblia, porque eso es lo que estamos estudiando más. En ese tiempo, si no me equivoco, si muere eh, la cabeza de la familia, que siempre era el hombre, si muere la cabeza, la, la esposa vuelve a su Beit Av, vuelve a la casa de su papá, porque ella no puede quedar solita. Ah, ahora, habrá excepciones, posiblemente, no sé. O sea, no estoy un experto en el tema, pero esto creo era algo de lo normal que tenía que ser la cabeza de la familia, era un hombre y ella tenía que volver a su padre. Ahora, si es que tenía hijos, también, me imagino, también, pero como digo, o sea, no he estudiado profundamente esto. ¿Tiene sentido eso, José? Sí, señor, era curiosidad más que todo, dadas las modernidades. Sí, sí. Inclusive, a veces en la cultura bíblica, el Beit Av comúnmente era más amplio que papá, mamá y sus cuatro hijos. O sea, era todo, o sea, una familia extendida con algunas relaciones y las viviendas tenían espacios para cada unidad más pequeña dentro de lo que era la familia más grande en, en ciertas maneras, ¿no? Creo que he escuchado hasta que muera el, el papá. Están Papá. viviendo ahí o sea, los hijos con sus esposos y todo, muy comúnmente todos viven juntos en esa época. Sí, Emily. ¿Y en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento la mujer que quedaba ya soltera se podría casar con el otro hermano o con otra persona? Porque Jesús decía, tú cuántos maridos has tenido y me vienes a decir que ahora el que tienes ya no es tu marido, le dijo a la samaritana. Sí, sí, sí. Sí, o sea, casi como combinando dos ideas un poco, pero sí, es cierto, la mujer ahora tal vez tiene más sentido considerar que la mujer en ese entonces tenía que casarse o
tenía el privilegio de casarse con el hermano si es que muere su esposo, porque el hermano tiene la responsabilidad de cuidarle, porque si no, ¿a cuál Beit Av pertenece? ¿No es cierto? O sea, siempre había una tensión, una necesidad que tenía que cumplirse en cuanto a ellas. Gracias, Emily, por ese aporte. Es cierto. Sigamos. Beit Av. Beit Av. Beit Av. זה בית אבי. Ahora, se usa la frase en otras formas también para expresar algo más específico. Ella no dijo sencillamente, esto es una familia, ze beitav, ¿no? Sino dijo, Mi- esta es mi familia, porque ahora usó un sufijo pronominal al final de av. Y literalmente quiere decir la casa de mi papá. Esta es la casa de mi papá. Pero sabiendo el modismo y el significado que carga, podemos entender que no, la mejor traducción no sería hablar de casas, la mejor traducción es que ella dice, esta es mi familia. ¿Preguntas? De pronto nosotros diríamos como mi hogar en vez de mi familia. Sí, puede ser, pero eh, el, para mí el término hogar tiene un sentido de ubicación. Eh, pero tal vez no, o sea, creo que Adriana está diciendo no. Entonces, Adriana, tú eres la experta en esto más que yo. No sé, es más común oír mi hogar a mi familia cuando se trata de, de que hablan de, o sea, de la familia nuclear especialmente. Ya, ok, bien. Sí, acepto eso. Sí, sí puede ser. זה בית אבי. Y creo que es, a ver, es un buen momento. No, no, no. Es después. Voy a decir algo, pero vamos a esperar para despuesito. אני. אני. הוא אבי. Entonces ella indica que esta es ella y él es, dice ella, mi papá. Abi. Av es papá. Y aquí tenemos el único cambio es que tenemos i al final. Mi o mío. Buenas noches, Josie. Shalom, profesor. Shalom a todos. Shalom, bienvenida. Y Elizabeth, buenas noches. Buenas noches, More, y a todos. Me alegra que han llegado. הוא אבי. היא אמי.
Em es mamá, pero ahora sabemos cómo se dice mi mamá y mi. Em hace un cambio en esta vocal también, que la tsere se convierte en jirek cuando agregamos el sufijo. He y me. Hu, ahi. Ah es hermano. Ají es mi hermano. Pero, a ver, estoy queriendo aclarar. Creo que no hay mejor tiempo, si es que podemos hacerlo después bien también. Hay algo que es importante reconocer un poco. Bueno, por el contexto, la diferencia entre los dos términos tiene sentido, pero quiero que se den cuenta de una vez de la forma de escribir dos palabras aquí con significado distinto. Av es la palabra principal, ¿no? Pero av se puede escribir en varias formas y dos de ellas son avi y avi. Y prácticamente se pronuncian iguales, pero antes aprendimos esto, avi, que es el estado constructo de av. Y esto se utilizaría en frases como Avi Yosef, Avi David, eh, Avi Rachel, para, para decir el papá de alguien y vamos a usar el nombre, ¿no? Y la clave aquí es que para esto usamos la Hatef Patah, que es, que es media vocal o shva compuesta. ¿Recuerdan eso? Tal vez será de ayuda que de una vez repasemos los vocales. Ujú. Las vocales son 5 clases que se dividen en las cortas y largas. Entre ellas, la clase A tiene patah y kametz, corta y larga. Y la shva no es una vocal, es más corta y neutral que las vocales, es E. Pero la shva combina con vocales para darnos las shvas compuestas. U otro término es medias vocales. Y una de estas es la hatef patah, que es entre patah y shva. Y estas tres medias vocales siempre se usan con las guturales. Se usan cuando normalmente entenderíamos que va una shva, pero
las guturales no pueden recibir la shva, entonces tienen que tener algo de carácter vocálico en, en su sonido. Y la pronunciación de esto será A, aunque puede ser muy breve, pero sí tienen una pronunciación vocálica, ¿ya? Y eso entendemos que es lo que se usa en AVI. No puede ser, aunque tal vez queremos decir AVI, como Shva, tiene que ser A, pero y porque es Aleph. Aleph es una de las culturales. Ah, y esto, pues, por ser el estado constructo, usamos este sonido breve con la Aleph. Ahora, en el otro, que ahora estamos aprendiendo el uso del sufijo pronominal y ah, vamos a agregar y para decir mío. Aquí la Hirek Yod es por casualidad nomás, o sea, no lo puedo explicar más allá, por lo menos yo, pero ah, es parte del estado constructo, no es un sufijo. Pero aquí es un sufijo que quiere decir yo, mío. Entonces decimos av y agregamos de mí. Y, y esto quiere decir mi papá. Entonces, al escuchar a Beth, solamente es el contexto que nos ayuda. No vamos a darnos cuenta de esta diferencia en la pronunciación. Pero si estamos leyendo un texto, tenemos una pequeña ventaja. A veces podemos saber, o sea, siempre podemos distinguir entre estas dos opciones por la manera de escribir en esta posición. ¿Entendido? Y obviamente, sí, o sea, hablando de más allá de un hebreo más avanzado, cuando les pida escribir, tal vez, no sé cuándo será, pero en algún momento ustedes quieran escribir estas cosas, ya saben la diferencia. Tal vez puedan recordar desde aquí, o si no, se puede recordar en el futuro y tener más ah, familiaridad con el concepto, por lo menos. Pero no les voy a ser muy exigente en la memorización de esto, solo que sepan y entiendan el concepto un poco por ahora. Y cuando, cuando Beth dice ah, aquí, Beth dice Avi, es muy claro que ella está diciendo mi papá. En el caso de M es un poco diferente. ah, creo. No me, creo que el estado constructo de M es también M. No estoy seguro. Cambiando la vocal, pero no tenemos Hatef Patach en este caso, si no me equivoco. Pero aquí sí tenemos
otro término que funciona de la misma manera. Aj es hermano. Ají con hatefpata se usa como el estado constructo. Ah, ají devora, el hermano de devora, ¿no es cierto? Sería con hatefpata. Pero si queremos decir mi hermano, lo decimos con kamets, ají, como Beth acaba de decir ahora. ¿Hay preguntas sobre lo que digo? Yo, Sí, Emily y Jasmine. Emily, pastor, la Judepata es en el estado constructo, se escribe en la genealogía de Jesús, de Eclesiastés, de Génesis, pero en la otra también dice Ju, pero mi papá, por ejemplo, mi papá en el sufijo prenominal dice mi papá, pero es ya va con cómo va escrito, no entiendo. ya, ok. Sí, claro, me imagino, no investigué ahorita, pero me imagino que esto va en varias genealogías y en otros No, textos. ya, por ejemplo, aquí en cuando Esther le dice mi tío le dice al sirviente, creo que era, Esther le dice mi tío, ¿cómo se llamaba el tío que le puso de reina de los babilonios? Pero ella Sí, dice mi tío le dice a un sirviente, alguien que estaba ahí. Entonces, el uno es para genealogía y el otro es mi tío, pero no sé cómo se escribe. sí. Bueno, tío, no puedo decir por el momento, pero la diferencia de escritura en esta palabra, en avi, la diferencia de escritura se enfoca en esta vocal. ¿Me explico? ¿Cuál? Esta, la kamets, aquí. Ah, ya. ¿No ve la forma de la kamets aquí en comparación a lo que tenemos arriba? Mm, Esa es la diferencia. ya, ya, pastor, Ok, gracias. sí. Jasmine. Hermano, aquí, por ejemplo, en la de arriba, bueno, está hablando que es constructo, ¿verdad? Cuando tengamos entonces la Hatha Patak, ah, vamos a suponer, bueno, no a suponer, sino que vamos a estar más claros que es constructo y cuando es kamats es con sufijo pronominal, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos identificar cuando la kamats es una o al principio? Mm, Bueno, no me quiero adelantar porque más adelante en el video aparece y no sé si hay oportunidad de explicarlo también para poder identificar cuando suena como O y cuando suena como A. ya, ok. Sí. No quiero profundizarnos mucho aquí. Brevemente voy a mencionar la regla y los que quieran pueden observar en el video cuándo es y cuándo no lo es. En el futuro vamos a hablar bastante de esto. Este símbolo, Kamets, y vamos a ver para que todos estén conscientes de qué se habla. Aquí la Kamets es A larga, ¿no? Pero tenemos el mismo símbolo que se usa para la O corta. Y la pregunta de Jasmine es, ¿cuándo sabemos cuándo es el uno y el otro?
Cuando observamos este símbolo en una sílaba cerrada y sin acento, es la O corta. Son dos requisitos. Sílaba cerrada termina con consonante o una consonante con shva muda. Sílaba abierta se termina en una vocal. Entonces, sílaba cerrada sin acento y vamos a leer O. Y si eso parece mucho por ahora, no se preocupe. Ah, pero un ejemplo, Goliat. Ah, si han escuchado el nombre Goliat en los videos, tal vez no ha sido escrito todavía, no sé, pero o tal vez sí. Jasmine dice que después en el video hay algo. No me acuerdo qué hay en este video, pero debe haber algún ejemplo por acá y, y si se asoma después, lo veremos. Pero si no, estén atentos esta semana y si es que escuchan o en vez de eh, confirmen que está en una sílaba cerrada sin acento, sin la fuerza de pronunciación. Listo. הוא אחי. גם הוא אחי, גם הוא אחי, גם הוא אחי, גם הוא אחי. היא אחותי. Y Ajot es hermana y sencillamente agregó y para decir mi hermana. היא אחותי. יש לי 5 אחים. Sí, José, está sin el micrófono. Gracias. ¿Podríamos volver a la diapositiva anterior, por favor? A la diapositiva, la mía. Esa es. Ahí ¿Esto tenemos, o el video? no, ahí tenemos justamente el estado constructo, la A. Y aquí la tenemos también en Ajotín. Sí, 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 ok, bien. En Ajot tiene, o sea, sin y, Ajot, si no me equivoco, también tiene la Hatefpatah. Ah, no sé, déjenme confirmar esto. Quiero estar seguro. Déjenme ver en una escritura aquí. Sí, no, 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 estoy mal. Solo en el estado constructo. Listo. Ajot sencillamente está con comets. Buena observación, José. Está con commas para decir hermana en plural. Pero si lo ponemos en estado constructo, hay que usar la hatefpatah. Aquí está en estado constructo porque dice
Ajot Rachel. Lea, Ajot Rachel. Lea es la hermana de Rachel. Entonces, podemos entender que esto está en estado constructo. ¿Pero por qué? ¿Dónde está la otra palabra, no? No hay. Lo que pasa es que cuando unimos un sufijo a la palabra, muchas veces toca usar el estado constructo de la palabra para agregarle el sufijo. Depende de la palabra, no es así una ley sin excepciones, pero muchas veces. Entonces, se puede decir que aquí tenemos el estado constructo para ponerle el sufijo. Sí, José. Y que justamente se me ocurrió que debería decir Ajot y Bet. Y Ah, estoy diciendo hermano de Bet, o hermana de Bet, perdón. hermana de Beth, sí, pero eso no es lo que ella dijo. No, pero para remendar, si yo escribo Ajot y Bet, sí estaría diciendo, escribiéndole el ti, estaría diciendo hermana de Bet. Ah, O debo dejarlo así sí, como me lo mostró ahorita. pero hay otro detalle. Si es que queremos escribir ajot en estado constructo, observen cómo es la vocal de O. Tenemos Holenvav. Ajot Rachel, Ajot Bet, cualquier palabra que va aquí. Si vamos a escribir el estado constructo, va a tener Holenvav. Y lo que tenemos aquí es Holland, sin la Vav. Entonces, es diferente. Hay varias diferencias, o sea, hay un par de diferencias, por lo menos, ¿no? Falta la Vav y aquí, y si es que decimos Ajotibet, ¿qué quiere decir? Si digo Ajotibet, eso quiere decir mi hermana es Bet, porque Ajoti es mi hermana y se entiende que Bet se une con el verbo implícito. ¿Será, tiene sentido, hermano? ¿O será que no entendí por completo su Lo duda? decía por lo de Abby, que Abby, si yo le pongo Serepata, estoy diciendo papá de. Como aquí Sí, encuentro Serepata y también encuentro la Yot, entonces supondría yo que siguiendo ese mismo orden de vocales, ahí tendría que haberle puesto beta. sí, pero es que déjenme decirlo de esta manera. En esta palabra es por casualidad que el estado constructa termina con yod. No es cierto en todas las palabras. Aquí el estado constructo no tiene yod. Ajot es hermana de y no tiene yod, pero la, pero la palabra av en estado constructo sí tiene yod.
Entonces no se compara completamente. Ok, Ya, ya. Pero, pero sí algunas cosas para considerar. Listo, sigamos. היא אחותי. היא אחותי. יש לי 5 אחים ואחות אחת. יש לי 5 אחים ואחות אחת. זה בית אבי. בית אבי. Y para resumir lo que es más importante aquí, lo que estamos enfocando mucho, ella dice, esta es mi familia. Ze Beit Avi. Traducimos mi por y al final y Beit Av tiene el sentido familia. אב, אם, בת. אב, אם, בת. הוא אבי. הוא אבי. אני ביתו. אני ביתו. En la palabra bat tenemos un cambio de vocal, ¿no? Esto dice, yo soy su hija. Bat es la palabra original, pero agregamos el sufijo o, que es de él, y tenemos bito. היא אמי. היא אמי. Em es el estado absoluto. Agregamos el sufijo y tenemos imi. אני בתך. אני בתך. Y les hago acordar, como dijimos la semana pasada, el MAPIC es importante aquí. Si no hubiera este puntito, la pronunciación sería bita y termina en el sonido de la vocal, porque la G se convierte en vocal. Pero el MAPIC indica que esta es eh, tiene un carácter de consonante y pronunciamos pitah. אב, אם ובן. הוא אבי אברהם. Aquí tenemos un ejemplo de la otra forma de Av, ¿no? Él es el papá de Abraham. Esto es el estado constructo de Av y se nota por el contexto y también por la presencia de Hatef Patah. הוא אבי אברהם. אברהם בנו. אברהם בנו. Ben es la palabra original en estado absoluto, pero al agregar el sufijo decimos beno. היא אם אברהם. היא אם אברהם. Ahí tenemos lo que tenía como duda antes. Aquí tenemos el estado constructo de M. Se escribe exactamente igual. הוא בנה. הוא בנה. Él
es, dice, su hijo. Ah refiere a ella. Ah es de tercera persona, femenino, singular. ¿No es cierto? Ah, ella. Y Benaj es hijo de ella. Benaj. אישה, אישה, אשת, אשת, אישת, Ahora, algo que es un poco, cambiando un poco de tema, pero también importante aquí, importante entender. Isha es la palabra normal, ¿no? Esto llamamos el estado absoluto. Isha. Natural, no está con cambios. Bueno, puede estar en varias formas según singular, plural, etcétera. Estado absoluto. Pero aquí esta es la lema, decimos. La lema es lo que buscamos en el diccionario. Isha. Aquí tenemos la, el estado constructo. Eshet. Isha es mujer o esposa. Eshet es mujer de o esposa de. Podemos decir Eshet David, esposa de David. Es el estado constructo para poner una cadena constructa. Y la tercera opción, como les dije hace poco tiempo, cuando queremos agregar un sufijo, muchas veces lo hacemos con el uso del estado constructo. Esta es la forma que se usa para agregar un sufijo a la palabra. No es, en este caso, no es exactamente, precisamente igual, ¿no? Pero más parece a esto que a la forma de absoluto. Esto es Isha, Eshet David, Ishto, puede ser. Y veamos ejemplos. אישת, אני אישה, אני אישה, אני אשת אברהם, אני אשת אברהם, אני אשתו. La forma natural de absoluto, la forma de constructo, Eshet Avram, para unir dos palabras, pero si unimos un sufijo, va a ser Ishto. O se refiere a él. Ella está hablando con nosotros, entonces va a usar el sufijo de tercera persona para referirse a su esposo, Ishto. Soy la mujer de él, Ani Ishto. אני אשתו. Preguntas sobre la diferencia entre estas tres formas. Solo las vocales. Sí, más que nada son cambios de vocal. Y eso es muy común en hebreo. Se cambia las vocales fácilmente. En ciertas palabras se cambian las consonantes un poco también. Y este es un ejemplo. Isha tiene G al final
pero la G aquí se convirtió en Tav en estas dos formas, pero las Ujú, vocales cambian radicalmente. porque Aleph se puede convertir en vocal y también Baf también se puede convertir en vocal. Correcto, sí. Ujú. אני אשתו. הוא איש. אברהם איש. Esto es el estado absoluto. הוא איש ב'. Esto es el estado constructo. Y aquí no hay diferencia. No sufre un cambio. Ish es muy estable en ese sentido. הוא איש ב'. הוא אישי. Y se usó el estado constructo, que es igual al estado absoluto, para agregar el sufijo y. Él es mi esposo. אברהם אישי. אני אישה. אישה. Y me gusta, me encanta esta, esta parte del video. Ellos tienen un excelente sentido de humor y van a ver, o sea, en las lecciones más básicas no se nota tanto, pero estamos llegando a cosas muy divertidas. Aquí Abraham dice, ¿qué? ¿Qué ha dicho? ¿Que yo soy mujer? Porque mujer es Isha, ¿no es cierto? האישה אברהם? לא, איננו אישה. אברהם אישה. Y casi es igual en sonido, pero sí es diferente, ¿no? Aquí tenemos Ish. Esto es mujer, Isha. Pero aquí tenemos Ish, hombre, y agregamos el sufijo pronominal ah. Y ah quiere decir de ella. Entonces, Isha tiene el sentido esposo de ella, marido de ella o su marido, ¿no es cierto? Muy diferente que mujer en castellano, por lo menos, en hebreo, más se parece, pero lo importante es ah, observar bien el mapik. Y un buen ejemplo del por qué hay que tener cuidado al pronunciar la G correctamente. En Isha, la G es silenciosa, pero cuando ponemos el mapik del sufijo, pronunciamos diferente y si se escucha una diferencia, si es que se escucha con atención, y es Isha. אישה. אני אישה. אישה. אברהם, אני אשתך. אני אשתך. אני אשתך. Y comenzamos con Eshet. Tenemos algo para comenzar ahí con Eshet, ¿no? El estado constructo. Ponemos una shva, mm, dos shvas realmente, y luego agregamos el sufijo pronominal. Ishtecha, tu esposa. ¿Preguntas sobre cualquier cosa, cualquier observación que estamos haciendo?
את אשתי. את אשתי. אתה אישי. אתה אישי. אני אישך. אני אישך. אברהם, הוא אביך. הוא אביך. Avija tiene kaf y como dijimos la vez pasada, es importante poner un poco más fuerte la pronunciación de la kaf que la g, porque ah, Avija sería papá de ella, Avija, pero aquí tenemos Avija, tu papá. Hay una diferencia en sonido que nos ayuda a distinguir. היא אמך. היא אמך. היא אחותך. היא אחותך. גם היא אחותך. ב' הוא אביך. היא אמך. הוא אחיך. הוא אחיך. Listo, vamos a avanzar un poco más adelante para ahorrar el tiempo y eso pueden repasar más en su estudio, que es realmente aplicación de lo que aprendimos la semana pasada. ילדים. אי או איב. Y esto nos indica que cuando agregamos el sufijo o, tal como mencionó, o sea, tal como mencionamos cuando Emily tenía la pregunta, ¿hay vav o no? Sí hay, es cuando agregamos holen vav como sufijo a una palabra que termina en vocal, el resultado es iv. Y pronunciamos la vav como consonante en este caso. איב. איב. ילד ואביו. Porque avi es ah, muy parecido al estado constructo, ¿no? El estado constructo es avi, pero con hatef patah. Ahora mantenemos la kametz y ponemos la vav al final porque tenemos en esta posición una vocal. ילד ואביו. ילד ואחיו. ילד ואחיו. בית דוד. הוא דוד. Listo, esto también les va a servir mucho en su estudio, pero pienso adelantar un poco. Así, Jasmine. More, y entonces, ¿cuál sería la traducción de la otra? De Yelet de Aviv. Ya, ok. Tenemos Yeled es niño, tenemos Vav que es I. Ah, esto es lo que tenía la pregunta aquí. Yeled Ahiv u otro. Sí, se repite igual que en la otra también. Ya, ok, sí. Entonces,
Yeled es niño y está sin el artículo, entonces voy a decir un niño mejor que el niño, ¿no? Porque no tenemos artículo. Un niño y aquí el sufijo es su hermano. Un niño y su hermano. Gracias, nada más quería ver si sí está, asegurarme. Sí, Gracias. sí, sí, vale, vale. Y en unos momentos vamos a practicar con más traducciones. Primero, Pastor, ¿por qué esta tiene dos baf? ajá, la una es la conjunción para decir y la otra es el sufijo para Mm, decir de él. Entonces, la VAV sirve para varias cosas, ¿no? ujú. Sí. Y sirve para más. Vamos a ver más en el futuro. Listo. Quiero adelantar a 8 minutos con 21 segundos esta parte. Un cambio que se realiza con este sufijo también. A quiere decir de ella. Pero si agregamos a una palabra que termina en vocal, hay que hacer un ajuste. No conviene tener dos vocales seguidas. Entonces, en vez de ia, queda hija. Veamos ejemplos. Ah, hija, hija, hija. نعرة وأخيها. A es el sufijo, pero ya que existe una vocal aquí, vamos a decir ajija. Una joven y su hermano. ¿De acuerdo? Entonces, esto que hemos observado con Vav y con G es lo que se aplica en, eh, especialmente en tercera persona, porque tenemos aquí una, ah, una vocal al inicio del sufijo. A ver, aquí veo que hay una vocal también, pero mm, no, a ver, ¿por qué no será? Porque no se usa esta vocal. Por ejemplo, si digo tu hermano con ej, sería ajij. Y vamos a usar la vocal gire que ya está en vez de la tsere que está aquí en el sufijo. Entonces se aplica este cambio especialmente a o que se convierte en ad y aj que se convierte en ja. Ahora, lo que nos queda en esta lección son estas formas, estas 5 formas, que no son, no son difíciles. Se usan de la misma manera que hemos hablado de
estos. ah, y vamos a ver ejemplos. Beth nos enseña todas las formas de poco a poco por esta parte, pero vamos al final para ver el resumen. Ya bueno, esto primero. בנות לבן ואביהן. Y Aquí tenemos lo que aprendimos en lección 23 de singular. Yo, tú, él, ella. Y recién acabamos de hablar de este cambio que o a veces se convierte en av, a veces se convierte en ha. Todo esto hemos hablado. y ja, ja, ech, ech, o, v, ah, o, ha, enu, Y ahora, aquí tenemos las formas de plural. El pronombre nosotros es anachnu, anachnu. Y si queremos usar un sufijo para decir nuestro, es enu, que suena un poco a anachnu. Enu. Puede ser su senu, nuestro caballo. Beitenu, nuestra casa. enu, chem, chem, gen, gen, Si queremos decir ustedes, ustedes es atem, pero de ustedes, o sea, su caballo, sus gem, la tav se convierte en kaf, tal como es el caso en aquí, ¿no? En singular, ata tiene tav, pero el sufijo se compone de de kaf. Entonces la tav se convierte en kaf siempre para los de segunda persona. Gem de ustedes o de vosotros. Puede ser vuestro. chem, gen, Gen de ustedes para femenino. Vosotras, o sea, vuestra. El pronombre es aten y el sufijo gen. gen, am, o, hem, an, o, hen, Ahora, ¿cuándo es que usamos am y cuándo es que usamos hem? Usamos am cuando tenemos aquí al final de la palabra una consonante. Beitam, la casa de ellos. Esto hem es el pronombre de ellos. El sufijo es am. Beitam es la casa de ellos. Pero si la palabra termina en una vocal, también tenemos un inconveniente aquí en el plural. Tenemos que poner aquí una consonante.
Entonces puede ser Avihem, papá de ellos, Avihem. Y en femenino, para decir de ellas, puede ser ah, ah, Beitán, casa de ellas, o Avihem, papá de ellas. ¿Quieren ver los ejemplos? Excelente, veamos. שני ילדים ואביהם לפני ביתם. Aquí tenemos una palabra con sufijo de tercera persona masculino plural. Avihem. Y esto es uno de los que varía si es que hay una consonante o una vocal. Puede ser am o hem. Aquí ha habido una vocal al final de avi. Entonces ponemos hem. Va avihem. Esto quiere decir dos niños y su papá delante de su casa. Esto es el mismo sufijo, ¿no? Hem es de ellos, am es de ellos. Pero aquí tenemos una consonante, entonces no hace falta usar la G para unir. Es sencillamente Beitam. ¿Entienden este texto? ¿Hay alguna duda aquí? Sí, Jasmine. Vale, entonces, Seret Yod no es una vocal. Ah, ¿cuál? La de Seret Yod, la ¿Quiere que está yo en aquí? Beitam. Oh, Ya, se refiere a esto. ajá. Ya, ok. Le explico ¿O que a qué se refiere cuando dice vocal al final? ya, la palabra en estado constructo es bait. Esto es bait. El estado constructo es bait. Vamos a intentar agregar el sufijo al estado constructo. Y al final de la palabra, aquí tenemos una consonante. Es cierto que hay tzere yod, pero no está al final, porque se cierra todo con la consonante tal después. ¿Me explicó? Sí. Pero aquí en avi, bueno, av es la lema, pero el estado constructo es avi Avi, y los termina con vocal. Aquí Hirek Yod está al final, entonces ponemos el sufijo con la G. Y para no quiero confundir, pero si alguien está siendo muy eh, observante, se da cuenta que aquí en el estado, aquí con el sufijo usamos hatef patach. No es una regla para todos los casos. La diferencia entre avi y avi
sí tiene sentido, pero aquí es otro caso porque ah, hem cambia la palabra de otra manera. Son reglas que no estamos estudiando todo eso. No quiero que estemos muy confundidos con esos detalles. Lo importante ahora es observar que a veces va hem y a veces va am. Y si Mm, observamos eso y sabemos que es por la diferencia de vocal y consonante, va a ser más fácil comprender estas cosas. Bien, gracias, Jasmine. ¿Alguien más? שני ילדים ואביהם לפני ביתם. הנערה באה אל אביה. הנערה באה אל אביה. איש וחרבו. חרב. איש וחרבו. Erev es el estado absoluto, pero para agregar el sufijo se cambia bastante con las vocales, como dijo Emily. Son las vocales que son más cambiantes y aquí tenemos harbo para decir su espada. נערה לפני ביתה. נערה לפני ביתה. Bejarbo o איש B ya es el estado וחמורו constructo. על שפת הנהר. איש Ish v'hamoro. Hamor es el burro, ¿no? V'hamoro tiene el sufijo pronominal. Vamos a decir un hombre y su burro sobre, aquí tenemos el artículo, la orilla de el río. Un hombre y su burro encima de podemos decir en este caso, un hombre y su burro en la orilla del río. Todos los componentes están ahí, todos tienen sentido en la manera de usarse para expresar estas cosas. וחמורו Pero על aquí ya le שפת estamos calificando, ¿no? Bejarbo. Calificando en qué sentido. Un hombre y su burro. Ya le estamos calificando que es el burro Ujú, de, de él, del correcto. hombre. Sí, correcto. El Mm, sufijo tiene esa función, ¿no? De calificar un poco más específicamente cuál burro es. Es el burro de él, expresando posesión. הנהר. שלום. Bien. Ah, listo. Para más ejemplos, podemos, con el tiempo que nos queda, podemos hacer un poco de práctica de traducción en la clase.
voy a hacer cambios, entonces quiero guardarlo antes. Listo. Aquí, ah, quiero que me ayuden ustedes haciendo traducciones aquí. Les pido uno por uno ayudarme un poco con esto. Elizabeth, por favor, ¿puede hacer el primero? Lea la frase y díganos el sentido, o por lo menos lo que alcanza a hacer, si no es todo. Ok, More. Um, oh, Gillette. Um, ay, no. Algo pasó. Mm, Está desconectada. José, Señor, el número uno dice Yelet Beavid y entiendo yo que dice un niño y su papá. un niño y su papá. Listo, analicemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha hecho José? Aquí tenemos Yeled, perdón, no. Y él es Yeled niño. es niño, bien. Y aquí no hay artículo y eso corresponde a un en español. Aquí tenemos vav, que es la conjunción. El sufijo se tradujo su y la palabra principal papá. Excelente, estamos bien. Todos los componentes aquí arriba se representan abajo y todo lo que hay abajo se representa arriba. Es una excelente traducción. Ahora, no siempre exijo que sea precisamente un componente por otro componente, ¿no? Cuando las cosas llegan a ser más complicadas, claro, Ujú. hay que dar ajustes. Queremos poner nuestra traducción en español natural, pero por lo menos hay que representar por lo menos eh, todos los componentes de lo que se ha comunicado. Bien, gracias, José. Adriana, ayúdame con el número cambió. Los números van a ir cambiando. Ayúdame con número 3. Mm, mm. Léalo y denos el sentido. Es igual, Yelet, eh, Beahi, Sí, ¿sí? sí, El niño y es su hermano. sí, correcto. Tenemos Yelet es niño sin
artículo, la conjunción, el sufijo y aj para hermano. Ujú. Bien hecho. Siguiente, Jasmine, por favor. Diría Beit David. Beit David Sí, sería casa de David bien. o una casa de David. No, casa de Ok. David sería correcto. Tal vez propone también la posibilidad de decir una. Ahora, es cierto y es cierto en muchos casos, pero hay algo que observar aquí. Cuando tenemos una palabra sin el artículo, normalmente vamos a poner o un o una como una opción. La otra opción es dejar sin artículo, ah, que sí, sería totalmente correcto decir simplemente casa, sin una. Pero hay un detalle que tenemos que observar, que aquí tenemos, ¿qué es esto en su totalidad? Jasmine, Un ¿sabe? estado constructor Sí, sería por Beit, ¿verdad? sí, correcto, por bait, en vez de bait, por bait. Y otra pista es que se une hasta con makef a la siguiente palabra y tiene más sentido entenderlo como que, inclusive la traducción que dio es de. Entonces, la regla ¿Qué pasó? en cuanto a las cadenas constructas, la regla es que la definitud de la última palabra rige toda la cadena. David es nombre propio que tiene definitud. Los nombres propios tienen definitud. Aunque no vemos artículo por ningún lado aquí, debemos poner el artículo, la casa de David. Ujú. Eso, en eso todavía necesito seguir trabajando ¿cómo se llama? En las palabras que son en constructo, como por ejemplo cuando cambia para bait o para otro tipo de palabras que son modificadas, ahí es en donde todavía me falla. Pero gracias, More. Ajá, sí. Pero aún así, usted lo dijo con la palabra de. Entonces, por naturaleza, entendió, aunque no lo pensó profundamente, pero por naturaleza entendió que era una cadena constructa. Y al poner de, debemos también observar lo mismo. Pero bien, bien, un poco más difícil en ese sentido. Pero entonces, si es que pongo estas líneas, como hice antes, ¿de dónde sacamos la? Pues la viene del nombre propio y en combinación con el hecho de que tenemos estado constructo aquí, ¿no? Beit nos da casa, de entendiendo también este estado de constructo y David obviamente viene del nombre. Así lo visualizo yo.
¿Preguntas aquí? Bien. Ah, Emily, ¿quiere intentar con el 7? ¿Puede, puede leerlo? A ver, Isha de, de Betit, la, la casa de la mujer. Ya, ok, gracias, buen intento. Vamos a observar un poquito diferente aquí. Esto es ish y La casa tenemos del hombre. uvito. Y es cierto, casi, o sea, casa e hija son muy parecidas a veces. Aquí, en este caso tenemos bat, no bai. Entonces, esto dice ish uvito y vamos a poner, en este caso, sí, un hombre, porque no tenemos artículo y no es una cadena constructa. Sabemos que no es una cadena constructa más que nada porque está todo unido con la conjunción. Un hombre y aquí tenemos su y bat nos da hija. Si analizamos, tenemos un hombre y su hija. Muy bien. Eh, Rocío, puede hacer 9. Claro, es Nahar, y Mo, un joven y su mamá. ¿Qué les parece? Joven, no hay artículo y su mamá. Excelente. Muy bien. Heidi, el 11, si me puede hacer el favor. Nara ha ve Ajotaf, una muchacha o una joven y su, y su hermano y su hermana. Excelente. Ya era más largo, pero creo que estamos bien, ¿no? Aquí, muchacha, no hay artículo y su hermano
y su ajot es la palabra principal ahí que nos da hermana. Sí, excelente. Eh, Gabriela, ¿puede hacer el 13? A ver, voy a intentar. Ya. Eh, a ver, ahí, sí se escucha ahí, tal vez. Perdón. Ahí se escucha. No, no entendí. A ver, fa, le da, le da. A ver, este, ¿Está leyendo esta palabra aquí? sí, Ya, ok. ya, Ya, le da, sí, sí, ve, a, abi, abija. correcto, correcto. Um, no, Si es que no avanza en todo, dígame por lo menos una parte, algo aquí que se reconoce. a ver, mm, no lo entiendo, no lo Ok. entiendo. Le ayudo con esta palabra. Ujú, Arriba vimos Yeled, esto es Yalda, tiene la terminación de femenino, convirtiendo niño en niña. ujú. Entonces podemos poner una niña. Ahora, esto reconoce, Sí, eso sería I, correcto. Ahora nos falta esta parte. Hay algo ahí A- que... Ari, Arija, y su padre, su papá. Sí, correcto. Preciso. Papá Ajá, y podemos poner su, ¿no? Porque Av papá en estado constructo es avi, termina en la vocal y lo que vamos a poner en vez de aj es ja. Y ja se refiere a la niña, a ella, de ella. Una ujú, niña y su papá. Eh, Analicemos. ujú. Niña, no hay artículo. Puede haber artículo. Es por casualidad que todos estos, o casi todos, están sin definitud, ¿no? Pero esto podría ser Hayaldada avija. Si es que hay ja aquí, pues tocaría poner la niña y su papá. Aquí tenemos y su papá. Bien, Bien, gracias. casi terminamos a buena hora porque tenemos
una persona más, Josie, nos puede ayudar con una oración, una frase más. La 15, profesor. Sí, Hayalda va el alza. La niña vino a su papá. excelente. Bien hecho. Ah, analicemos. Aquí tenemos la, y al decirlo arriba no me di cuenta que teníamos abajo un buen ejemplo. Ah, niña, luego va, vino. Josie nos ayudó con el primer verbo en toda la lista. Él es hacia, pero muchas veces conviene decir a en nuestra traducción, dependiendo del contexto. Ha es su y av es papá. Muy bien, súper bien. Les felicito a todos. Están haciendo súper bien. Creo, eh, si no me equivoco, creo que ustedes son la clase más ejemplar de todas las que he enseñado. Para este nivel, aquí en lección 24 están captando súper bien y estoy muy contento con sus avances. Es obvio que va a haber dudas a veces y dificultades. Y si no hubiera, pues porque estamos estudiando, ¿no? Pero, eh, pero todos están captando la idea a un nivel mayor a lo que he visto en otras ocasiones. Y, y, y se nota esto, creo que es por resultado de una disciplina, una constancia con los deberes. Eso también es algo que aunque ha habido a veces un poco de problemas en eso, no con todos, pero con algunos, pero se han recuperado e igualado y eso tiene un resultado importante en su proceso de aprendizaje. Entonces les felicito. Eh, en este momento vamos a terminar la clase y después me quedo por si acaso hay preguntas o comentarios, pero estarán despedidos y tienen esta semana para seguir con el estudio de lección 24. Oremos. Gracias, Padre, por el estudio que hemos hecho hoy y te doy gracias por una clase de alumnos que están entregados a su estudio y que están haciendo avances. Me pido que sigas ayudándoles y aclarando todas las cosas que tienen que saber a, a esta altura y de aquí para adelante en todos los momentos. Pedimos tu ayuda en los deberes durante estos días hasta que nos volvamos a ver la próxima semana.
En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Shalom uvarachot. Shalom, Laila Tov. Shalom, Laila Tov. Laila Tov. Adi, Emily. Laila Tov, Leila. Adi, Emily. Bye bye.